Era una quijotada, ¿no? Eso fue indiscutiblemente un sueño que nunca pensamos que iba a terminar en el Mesías de Händel el 4 de julio de 1991. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Yo creo que el país necesitaba que sucediera lo que sucedió, porque no se había podido reformar la Constitución en los últimos 10 años, había una violencia bárbara, 3 candidatos presidenciales muertos en 8 meses, 7 meses, cosa brutal. Una Constitución vieja, toda remendada. Y hemos facilitado para que hubiera constituyente, y si nos descuidamos, se hunde. Se hunde la constituyente porque hay que estar vigilantes, es que la constituyente tiene muchos enemigos. Al principio pienso que es difícil para todos, pero cada uno de los 3 copresidentes con responsabilidades muy claras en el propósito de buscar entendimientos y de generar consensos y de alcanzar con el concurso de todas y de todos los constituyentes un espacio que nos permitiera hacer una constitución nacional para todos, y lo logramos entre todos, fue realmente extraordinario. Los estudiantes, después de los 4 magnicidios que hubo en el país, y especialmente el de Galán, culminó en algo de mucha trascendencia, que fue la propuesta de la 7ª papeleta. Después de un prolongado estudio y de un intenso debate, declaró constitucional en su integridad el Decreto Legislativo 927 del 3 de mayo de 1990, por el cual se invita a la ciudadanía a votar por una asamblea constitucional. Es mejor que no esté allí porque se teme por mi vida. El movimiento guerrillero le prometió a los estudiantes, precisamente a los que lo acaban de visitar, señor presidente, que si se aprobaba la convocatoria de la constituyente se desmovilizaban. ¿Usted qué opina al respecto? Pues hay que decir que así sea, ojalá sea así, que cumplan. ¿Usted cree, presidente? Bueno, ¿y usted por qué no cree? No, yo creo. ¡Por Colombia! ¡La paz! ¡Dejad! ¡Armas! Esto es parte de acabar la violencia en este país. Yo espero que sea el comienzo, yo espero que sea la primera piedra, que sea un mensaje transmitido a muchos corazones. Le quitamos todo el piso político a la lucha guerrillera. Después de 1991 se acabaron definitivamente las justificaciones políticas para la guerrilla. Las FARC perdieron la oportunidad de su vida, una oportunidad además que probablemente va a ser irrepetible. Desafortunadamente el país, tanto antes como después de la constituyente, sigue mostrando esa incapacidad de tolerarnos. Yo creo que el problema fundamental del país es el problema de la violencia, de la intolerancia, donde no somos capaces de convivir con ideas y planteamientos diferentes y de respetar esos planteamientos y tratar de llegar a consensos que le sirvan al país. La constituyente tuvo una herida de muerte en relación con el propósito de la paz desde su propia inauguración, que fue el asalto a Casa Verde. Entendemos que el gobierno del doctor Gaviria da
da por canceladas las posibilidades de solución negociada. Estábamos también en conversaciones informales para que entrara las FARC y estaban ya tratando de establecer qué número debía tener las FARC dentro de la constituyente. Y en una de las decisiones que yo menos he podido entender en el país es que el gobierno de César Gaviria, con su ministro de Defensa Civil, el doctor Pardo, resolvieron bombardear a Casa Verde. Casa Verde se había constituido en el lugar de encuentro entre, digamos, la constitucionalidad y las instituciones y esa guerrilla. Ese hecho rompió la posibilidad de que se llegara a la paz. Para vivir de otra manera. Horacio Serpa, constituyente. Yo creo que lo más importante que se logró fue haber sido capaces de lograr el consenso, superar la polarización a pesar de la multiculturalidad, la pluralidad política y la diversidad ideológica que había en la Asamblea Nacional Constituyente. Logramos un acuerdo que tiene reconocimiento nacional e internacional. La mayoría de las decisiones que afectan su porvenir y el de Colombia se toman a puerta cerrada. Hasta hoy, por una constitución que dé vida nueva al siglo XXI, hágase oír, marque sí, vote por la lista 9 con Antonio Navarro. Así, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Palabra que sí. Los hombres hacen su propia historia. Y la misma grandeza de sus ideas, de sus sueños, le dan el camino a esa historia. Hoy somos conscientes de que la Asamblea Constituyente es una oportunidad histórica quizás irrepetible, en la cual toda la comunidad, y en especial las fuerzas sociales, tienen una gran responsabilidad. Cuando llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente éramos unos bichos raros. Por primera vez, dos indígenas, Lorenzo Muelas, con un sombrerito, con unas faldas, una ruana, y yo en camisa y pantalón, sin chaqueta, sin corbata, con una cabellera larga. Un estómago vacío es terrible. Tener que vivir sin techo es terrible. No poder tener acceso a ser educado, estudiado es terrible. Todos, sí, todos los ciudadanos, no importando su condición social, económica, política, religiosa o su nivel educativo, podrán participar. Sí, todos los colombianos podemos participar, porque la constituyente es para todos, y la forma de participar es fácil, muy fácil. La Carta de Derechos redefinió el alcance de la ciudadanía en Colombia y también el alcance de la posición del ser humano en la sociedad colombiana. Es decir, tanto la dimensión política como la dimensión social de los miembros de esta comunidad recibió un rediseño muy positivo y muy moderno en el sentido de las libertades. Una familiar y le detectaron cáncer al pulmón y muy tristemente un 23 de diciembre le dijeron en Saluco que ya estaba sana, que ya había mejorado con sus medicamentos, pero se los habían negado y tocó entutelar. Realmente la fuerza de la tutela fue la democratización del sistema de justicia y sigue siendo, yo creo que el legado más importante de la Constitución del 91 y por eso hay que seguirla defendiendo. Exigimos solución inmediata para la salud. En salud avanzamos muchísimo porque es que la salud en Colombia, por primera vez en una constitución, aparecía el término salud. Ni siquiera en las constituciones anteriores, pues en la del 86 con sus múltiples reformas, se referían a la beneficencia pública, es decir, a la caridad. Después Carlos Lleras Restrepo introdujo ya un tema más estructural, que es el de la asistencia pública, pero eran
Más como unas dádivas del Estado al ciudadano. Aquí por primera vez se plantea, no, la salud y la seguridad social es un derecho humano, que el ciudadano debe exigir a que el Estado le responda por él. Pues mira, la Constitución sí da todas las herramientas para poder generar estos espacios de educación gratuitos. ¿Y a quiénes le da las herramientas? Pues le da las herramientas a quienes toman las decisiones. Es decir, le da las herramientas al gobierno de turno para que en sus planes de desarrollo uno de sus mayores retos sea el de incrementar la ciencia y la tecnología, las investigaciones, dar mayores recursos para investigación, fomentar el intercambio de profesores y de estudiantes con otras universidades del país. Está la posibilidad que desde el Congreso de la República, en el momento de la discusión del presupuesto, se priorice el estudio, el conocimiento, la luz sobre la oscuridad y la muerte. Se traduce en darle a los jóvenes y las jóvenes la posibilidad de además de un ascenso social a través de lo que conocen, también la posibilidad de una mejor comprensión del mundo. Eso cambia completamente una sociedad. Antes del 91, el tema del medio ambiente no hacía parte de la agenda pública. Era más cuestión de especialistas. Por ejemplo, a mediados de los años 70 se expidió, si no recuerdo mal, el primer código sobre la materia. En la Constitución del 91 se crea la Corporación del Río Grande de la Magdalena. Ese es un ejemplo de el interés que había en proteger el más importante recurso hídrico del país. Yo diría que haber recuperado para la justicia unos espacios que no tuvo durante mucho tiempo. La justicia siempre estuvo a la vera del camino, la justicia estuvo ocupada por el Poder Ejecutivo, la justicia era un poder menor. La justicia era la rama seca de la administración, la cenicienta, como se ha dicho muchas veces. Y yo creo que la recuperación de la justicia está demostrada en lo que han sido los grandes problemas que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años. ¿Cómo hubiéramos enfrentado, por ejemplo, un proceso 8000 sin fiscalía? ¿Cómo hubiéramos enfrentado un proceso 8000 sin una justicia fortalecida? El proceso de los paramilitares, los líos de corrupción que hay en este momento, en donde se sigue demostrando que la justicia está actuando y está produciendo resultados. Tanto mercado como sea posible y tanta intervención como sea necesaria. Y ese fue como el lema. Tratemos de abrirle espacio a la iniciativa privada en todo, pero entendamos que el Estado tiene que regular. El país ha sido uno diferente después de la Constitución a lo que era antes en la prestación de servicios públicos. En los aumentos de cobertura y calidad de todos los servicios han sido impresionantes después del año 91. No es el único campo en que ha sido muy exitosa en este campo económico y social, digamos, la autonomía del Banco de la República, pero una autonomía, digamos, con obligación de ejercerla en coordinación con el resto de la política económica, ha tenido un éxito también innegable. Quisimos precisamente en la Constitución abrir los canales para la participación de todas las corrientes de la opinión pública. Por eso establecimos unas normas tan sumamente amplias con respecto a eso, porque se podía prácticamente formar partidos políticos con 50.000 firmas, se podía además que las organizaciones sociales se volvieran partidos políticos, que presentaran listas electorales, y ahí nos equivocamos. De esa comisión formamos parte el doctor Horacio Serpa, Oti Patiño y yo, para la presentación ante el segundo debate, y reconocimos, yo creo que todos nosotros reconocemos la equivocación, porque a los 4 años o 5 nos despertamos con el hecho de que se habían nacido 74 partidos políticos. Se crearon las microempresas electorales, se desbarataron los partidos tradicionales. Se prohíbe la extradición de colombianos. Los colombianos residentes en el país que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. Al prescindir de la extradición, se está perdiendo una herramienta muy importante para castigar una forma de delito internacional. Yo considero que al eliminar la extradición, o al eliminarla de una manera tan drástica,
se le está aquí privando la herramienta para que los extraditables o los narcotraficantes se entreguen. La expectativa que había y los inconvenientes y los riesgos que había involucrados alrededor del tema de la extradición, que por supuesto era un tema ineludible. Incluso pues algunos de los constituyentes recibimos en aquel entonces amenazas de muerte provenientes de Medellín en cuanto se supo cuál era nuestra posición y nuestra opinión en relación con el tema de la extradición. Todo eso se dio en aquel entonces. Por sus hijos, por usted, por Colombia, en memoria de todos los sacrificados, ayude a evitar más actos terroristas y a capturar a los responsables. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. La gran mayoría en ese momento quería recuperar la soberanía jurídica en Colombia y quería que aquí pudiéramos juzgar a los narcotraficantes y que no tuvieran que mandarlos a Estados Unidos para que los juzgaran allá. Y esa era la lógica. Entonces se juzga, se fortalece la justicia y entonces se hace que los colombianos sean juzgados en Colombia. Le han hecho 29, 30 reformas, pero su filosofía, pero su contenido esencial, el talante de la Constitución del 91, su espíritu renovador, reformista, modernizante, existe todavía, por fortuna. El hecho de que haya llegado a los 20 años me permite augurar que va a durar bastante tiempo. Hacer una reflexión serena, académica, qué se debe modificar, qué se debe conservar y seguir luchando por conseguir la paz. La Constitución no es una especie de vara mágica que transforma la realidad. El fetichismo de la ley, eso es una cosa muy colombiana, pensar que la ley va a cambiar la realidad. La ley es un marco que permite cambiar la realidad si los seres humanos queremos cambiarla. La Constitución colombiana la hicimos para que durara y va a durar y perdurar. Y una Constitución que es modelo en América, nos han copiado, hemos sido invitados todas las veces que ha habido asambleas constituyentes, que es modelo en el mundo y que yo creo que es, digamos, hoy el verdadero gran pacto que unifica, el pacto social y político que unifica a este país.